Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor, en la enseñanza bajo el tema componentes de una verdadera adoración. Para esto quiero que leamos la palabra del Señor en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Qué bendición, mis hermanos y amigos, poder tener la palabra del Señor a nuestro alcance todavía, porque vendrán épocas cuando ya no podremos tener palabra de Dios y la gracia que hoy tenemos y la misericordia del Señor. Dice así la cita en mención Mateo capítulo 2, los versos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Bueno, gracias al Señor, para nosotros es un enorme privilegio poder tener la bendición de adorar a Dios, de alabarlo y exaltarlo. Y quiero decir que cuando hablamos de adoración, de forma general, se refiere a los actos de oración y devoción típicamente dirigidos a entidades sobrenaturales como los dioses o diosas. Es el acto que inspira habitualmente la vida de los creyentes religiosos y que suele ser expresado por oraciones, himnos, ofrendas, etc., junto con actividades corporales como la reverencia profunda, el acatamiento y la postración o rendición. Por supuesto que hoy estamos hablando de adorar un Dios vivo, no adorar diosas ni adorar dioses. Vamos a referirnos en ese sentido al aspecto de la verdadera adoración, que tiene que ver con adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces, me gustaría hacer un apunte sobre la diferencia entre la alabanza y la adoración. Se dice que la alabanza se da porque algo pasó. Es decir, que cuando nosotros decimos, por ejemplo, uy, qué buen internet tenemos, es una alabanza como a la empresa que nos está dando el servicio de tal o cual internet. Cuando nos comemos un almuerzo, por ejemplo, y decimos: qué rico quedó el almuerzo, es el ejemplo. Estamos dando una alabanza a alguien al que hizo el almuerzo. Así que la alabanza en este caso se da porque, es decir, hay un porqué o hay una razón. Pero la adoración es diferente. La adoración se da porque se es. Es decir, que cuando hablamos de adorar a Dios lo adoramos porque Él es bueno, porque Él es grande, porque para siempre es su misericordia. Cuando hablamos de la alabanza, volviendo a hablarles un poquitito de alabanza para hacer la comparación o la diferencia, o notar la diferencia que hay, se dice que a Dios se alaba no para que pase algo. A veces nosotros decimos: hermanos, alabemos a Dios para que aquí pase algo y aquí van a pasar cosas grandes. Resulta que la alabanza se da a Dios es porque ya sucedió algo, como el ejemplo que colocaba el internet o el almuerzo que estuvo rico.
Entonces ya hay un almuerzo, ahora hay una alabanza al que hizo el almuerzo o a las manos que hicieron o prepararon el almuerzo. En este caso, cuando nosotros alabamos a Dios, lo alabamos es porque estamos agradecidos porque algo pasó. Nos dio la vida, nos dio el perdón de pecados, nos dio salud, nos dio alimento, nos dio tantas cosas hermosas, nos da el sol, nos da la lluvia, nos da bendiciones y lo alabamos por eso. Entonces, cuando hablamos de adoración, adoramos a Dios es por lo que Dios es en realidad, porque Dios es maravilloso, es decir, que no es por el cielo prometido, ni es por el infierno tan temido, sino que lo adoramos porque Él es grande, lo conocemos y lo adoramos por lo que Él es. Alguien decía, Dios no existe, Dios es. Él no hay forma de discutir si Él existe o si no existe. Dios es grande, Dios es sublime y por eso queremos adorarlo. Algunos componentes o características de una verdadera adoración. Vamos a mirar entonces algunos puntos y tomaremos como ejemplo la adoración de los sabios que adoraron a Jesucristo físicamente recién nacido. Vinieron del oriente. Y hay varios puntos importantes que ver en este sentido de la verdadera adoración, porque esta semana estuve mirando, analizando un poco sobre la adoración de estos reyes, de estos personajes, y realmente llama la atención de forma muy notable, de forma muy maravillosa. Vamos a mirar algunos aspectos de la adoración de estos hombres. En estos personajes podemos ver desde el inicio una adoración que implica sacrificio. Ese es el primer punto que vamos a ver, sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Ellos, según lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 2, el verso 1 que hemos leído, vinieron del oriente. Estamos hablando de una tierra muy lejana, porque se dice que unos de ellos representan a África, otros representan a Asia, y bueno, otros representan incluso, es decir, diferentes continentes, es decir, que estarían representando a mucha gente de muchas partes. Y hay que notar que en su época no existían los medios de transporte tan avanzados como es el día de hoy. En su época era a lomo de asno o ya sea de bestia, mular, bueno, de alguna manera en bestias pues de cabalgar o carrozas o algo, por lo que trasladarse de una tierra tan lejos implicaba un sacrificio. Sin embargo, ellos fueron. Se nota que iban de una lejana tierra, pero el hecho de transportarse a un lugar tan retirado, se nota de manera, pues, en la palabra del Señor muy fácil, que hay un esfuerzo grande por ir a adorar. Oiga, que cómo sería, mis hermanos, como comparar esa adoración como con el día de hoy. Hoy en día y por estos medios y el culto y la enseñanza virtual y la dominical, con mucho respeto digo que mucha gente ni siquiera se levanta y se viste y se peina para poder ver la transmisión del culto, que es algo digno, que es algo grande. A comparación de esos hombres que caminaron larguísimo y con unos medios de transporte bastante difíciles para darle la adoración al Señor. En segundo punto, la adoración de estos hombres está relacionada con una muy buena humildad. Hay que notar que según la Biblia, estos personajes que fueron a adorar al Señor son hombres sabios, que la Biblia así los presenta. La traducción del lenguaje actual
los presenta como unos hombres sabios. Ya no dice magos como dice la versión Reina Valera. Se trata de unos hombres sabios, son intelectuales, son incluso algunas corrientes o escuelas religiosas los presentan como reyes, que eran reyes de algunos países. Son personas pudientes, porque recuerde que uno de los presentes que dieron era oro, mirra e incienso. Y cualquiera no regala oro. Esta gente era pudiente, gente que tenía pues la capacidad económica. No se trataba pues como de personas muy desocupadas o por ese estilo, pero se nota como la humildad y se nota el reconocimiento que tienen de un señor grande, de un rey, porque cuando ellos dicen, estamos buscando al rey de los judíos, porque vinimos a adorarlo. Qué bendición eso. Entonces demuestran, a pesar de que son sabios, son intelectuales, son gente pudiente, son reyes, de acuerdo pues a esa tradición, son unos hombres que vienen con una humildad y reconociendo también al mismo tiempo la grandeza del Señor que merece adoración. Punto 3, vienen del oriente. La Biblia denomina a estas personas pues del oriente como ya no judíos, es decir, que eran extranjeros, no judíos. Entonces, qué bueno, oiga, que alguno de ellos representa hasta el África, representan hasta los africanos, porque venían de tierra lejana y son incluso gente extranjera al país de Israel. Pero ahí están ellos, oiga, como cuando alguien cree que sobre tal o cual persona no tenga el mismo derecho de adorar. Qué bueno mirar el ejemplo de estas personas. Número 4, una verdadera adoración que está relacionada con un alto sentido de entrega. La adoración bíblica está asociada con ofrecer o dar. Por ejemplo, si vemos el caso de Abraham, que es un cuadro bastante hermoso, Abraham va a ofrecer a su hijo sobre un altar. Y entonces, como estamos hablando de los componentes de una verdadera adoración, uno de esos componentes, como estamos viendo, es que está relacionada o asociada con una entrega total, de dar, de entregar, de ofrecer. Y Abraham es un modelo bastante importante porque Abraham se trataba de entregar a su hijo, a su único hijo, y es más, al que amas, le dijo el mismo Señor. Y me gusta mucho que cuando uno lee Génesis capítulo 22 y el verso 5, Abraham le dice a sus siervos, espérenme aquí, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Quiere decir, cuando él habla en forma plural, el muchacho y yo adoraremos y volveremos. Me gusta esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando él dice vamos, adoramos en forma plural, quiere decir que tanto Abraham como el muchacho iban a darle adoración a Dios. Abraham iba a adorar a Dios con la entrega de entregar a su único hijo. Y bueno, la Biblia dice que él creyó que Dios tenía poder hasta para resucitarlo. Si le tocaba matarlo, lo mataba. Pero él tenía la convicción y la fe en Dios que Dios podía levantarlo de los muertos a su hijo. Oiga, y entonces, bueno, en cuanto a Abraham está bien, pero ¿qué iba a entregar el muchacho? Por ejemplo, es Isaac en este caso. Bueno, Isaac iba a entregar su propia vida. Y Abraham, uno de los prototipos más importantes de los creyentes, como el padre de la fe, él califica la adoración de Isaac también como una entrega en el que va a entregar su propia vida sobre el altar, porque es él el cordero del sacrificio. Y entonces Abraham califica esto como una adoración porque dice, él y yo, el muchacho y yo,
vamos a adorar y regresamos. Qué bonito eso cuando se habla de una entrega. Al Señor sea la gloria. Qué bonito, oiga, qué bueno es el Señor. ¿Por qué relaciono esto? Porque lo relaciono con la ofrenda que estos hombres del oriente, dice, vinimos a adorarlo. Y una vez llegaron, dicen que le presentaron ofrenda. Oiga, abrieron sus presentes, dice el verso 11, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, al Señor sea la gloria, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí está la ofrenda. Es decir, que ¿por qué decimos que la adoración está asociada con ofrecer, con entregar mucho de nosotros? Qué bonito es cuando vamos al altar y vamos al templo o estamos en el culto virtual y entonces nos entregamos en adoración completa al Señor. E incluso tiene mucho con el entregarse, como ya decía, con el dar, con el presentar ofrendas, con presentar primicias, con presentar las cosas que son de Dios, como diezmar y algo otras cosas. Está muy asociado con el verdadero adorador y la verdadera adoración. Punto número 5, pero también nos dan el ejemplo de una adoración íntegra. Qué bueno pensar en una adoración íntegra. Hasta aquí vamos viendo entonces lo que los componentes de una verdadera adoración, y en primer lugar podemos mirar una adoración relacionada con sacrificio, el transportarse en tan lejos, a lomo de bestias y de cargas y por un desierto, quizás por camino. Oiga, sacrificio hay en esa adoración. Punto 2, la adoración que está relacionada con la humildad, que a pesar de que son gente pudiente, gente intelectual, que son sabios, ellos van a adorar ahora a uno que está en pañales, pero reconociendo que hay alguien, porque es que la adoración es eso, reconocer a alguien que existe, y reconocer a alguien que es más grande que nosotros. Punto 3, no son judíos, son como una gente extraña, pero ahí vienen a entregarlo todo, como cuando alguien dice, fulano pecó, fulano es débil, fulano, bueno, esto o aquello, ¿por qué está allí? ¿Y por qué aplaude? ¿Y por qué canta? ¿Y por qué danza? Porque hay gente que le fastidia que otro alabe, que otro adore. Pero qué bueno, oiga, que aquí cuando estos eran extranjeros, estaban dándole al Señor una verdadera adoración. Nos dan el ejemplo también de el punto 4, de una adoración que está relacionada con una entrega, que está asociada con un ofrecer, porque el verdadero adorador de Dios no es mezquino, no es tacaño, no es miserable con la obra del Señor. Y punto 5, la adoración que está, nos da un ejemplo de una adoración íntegra. Si usted lee el capítulo 2, donde habla o se presenta este cuadro de unos hombres que adoran al Señor, ahí podemos ver que ellos son llamados secretamente por el rey, por el gobierno de aquella tierra, y les dice, vayan ustedes, vayan y adoren, y según lo que averigüen del niño, cuando vengan me cuentan. Dice que son llamados secretamente, los llamó secretamente Herodes para decir, me cuentan qué pasó. En realidad ellos tenían este hombre tenía una actitud perversa y diabólica, y quería era mandar a matar el niño. Sus pensamientos eran pensamientos asesinos, pensamientos de esa forma, porque después mandó a matar los niños. Pero dice que estos hombres regresaron por otro camino para evadir y evitar darle información de ese tipo a este perverso Herodes.
Así que ellos, aquí es como el tipo de una adoración tan verdadera y que ellos no permiten que su adoración verdadera se mezcle como con una complicidad en lo malo, en lo perverso. Es decir, se nota como una integridad preciosa y bastante digna de imitar, que estos hombres quieren adorar a Dios, es decir, y van y lo adoran, pero cuando salen del lugar de adoración donde estaba el niño, se regresan por otro camino porque no quieren ser cómplices de pecados ajenos. Qué bonito esto. Por eso aquí en esta adoración se está hablando del ejemplo, el gran ejemplo de una adoración íntegra. Gracias al Señor. Y se van por otro camino como quien dice, yo no participo en pecados ajenos. Punto número 6. Es el gran ejemplo de sensibilidad espiritual. Oiga, y digno de imitarse esto, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres denotan con lo que leemos de ellos, como la Biblia los presenta, demuestra de ellos un gran ejemplo de sensibilidad, un gran ejemplo de percepción divina. Cuando digo percepción, me refiero a que ellos son sensibles a la voz de Dios. Son hombres que Dios les habla también y tienen una docilidad espiritual, es decir, son de oído dócil, porque el Señor les mostró en sueños y les dijo, no vayan donde Herodes, váyanse por otro camino. Y el Señor dice que les mostró en sueños y fueron dóciles a esa voz, fueron dóciles, tuvieron corazones sensibles a la voz de Dios al decirles que no podrían regresar por el mismo camino porque este hombre tenía pensamientos perversos, tiene una percepción divina bastante importante. Qué bonita la expresión cuando ellos dicen, hemos venido a adorarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Queremos verlo. Venimos a adorarlo. Qué bonito cuando leemos en la Biblia también que ellos son guiados por visiones, son guiados por sueños, son guiados por sueños inspirados, son guiados por una estrella que aparece y seguramente Dios tiene mucho que ver con esto, porque se notan que son hombres espirituales, se nota que son hombres que temen a Dios. Hay una adoración sin mezcla de perversidad, sin mezcla de paganismo, de pecado. No se dejan mezclar con nada. Y ahí hay unos hombres íntegros que quieren darle gloria, adoración al Señor. Y aquí en este punto, porque la Biblia nos muestra aquí que ellos son guiados por visiones y por sueños, yo le coloqué aquí en mi bosquejo sueños inspirados, mis hermanos, porque hay mucha gente por allá en otros planetas que se vuelven soñadores, se vuelven como místicos, se vuelven como misteriosos y a veces se creen tan espirituales que todo lo que sueñan creen que es palabra de Dios. Uno sueña a veces porque está enfermo, porque tiene pánico. A veces uno sueña porque bueno, tiene alguna dificultad y se acostó pensando en algo. A veces sueña porque, bueno, hasta porque se acostó muy lleno. Oiga, y qué error tan garrafal es pensar que todo lo que sueño es palabra de Dios. No se puede pensar así todas las veces que uno sueña. Así que nosotros debemos de cuidarnos de eso que dice, ay hermano, vea que me soñé tal cosa y que Dios me habló esto, y a veces lo quieren volver a uno como intérprete de sueños. Pero sí hay que decir que en una manera muy cuidadosa hay sueños inspirados por Dios. La Biblia dice que Dios habla también cuando el sueño cae sobre los hombres. También muchas veces hay sueños inspirados. Claro, una vez que otra. Lo que yo refuto es que uno no puede volverse que todo lo que sueña cree que es palabra de Dios y es que Dios le está hablando cada que se queda dormido. Pero sí, sí en la Biblia hay sueños como José, que soñó, y Daniel también soñó. Eran hombres muy entregados. Por ejemplo, Daniel, se dice de él en la Biblia que él oraba 3 veces al día. Era un hombre muy espiritual.
tenía una conexión con Dios muy buena, tenía una intimidad con Dios, y de esa manera es como Dios muchas veces le habla a uno a través de sueños. Y entonces, qué bonito aquí que se nota en estos hombres adoradores una sensibilidad espiritual bastante importante. Es decir, tienen al Señor y se nota esa espiritualidad como ese cuidado. Es decir, que no solamente quieren adorar de una forma religiosa a Dios, sino que también son hombres, amén, que profesan una santidad, que se cuidan de lo malo, se cuidan de lo que dicen y de lo que hacen. Qué bonito ejemplo de verdadera adoración. Por eso aquí tenemos este punto que dice, son el ejemplo de una adoración íntegra. Porque no es solamente, si alguien es buen predicador, no es solamente tener como una inteligencia para predicar, tener una vocación o un manejo de auditorio, una oratoria bastante importante, sino que es predicador desde el fondo, no solamente sirve a Dios como con su inteligencia para predicar y su garganta y sus cuerdas vocales, no, también es un hombre de Dios, también es una mujer de Dios, que si canta, que se alaba, que se adora, eso se siente y se tiene desde adentro. Bendito sea el Señor, porque aquí se siente gloria de Dios en esta mañana. Y yo quiero que tu casa sea un altar encendido para Dios en esta mañana. Y que haya adoración de la verdadera adoración en esta mañana. Dios es bueno y lo adoramos porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es sublime. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa bendición la que en esta mañana tenemos. Punto número 6. La adoración de estos hombres es el gran ejemplo de sensibilidad. Punto 7, perdón. Es lo que se nota en el punto 7 es la participabilidad, le coloqué yo así de esta forma, y comunión con otros adoradores. Hoy por hoy se habla en los países de un concierto para delinquir. ¿Se acuerdan ustedes que en los medios de comunicación y las autoridades, los noticieros, hablan mucho y mencionan sobre concierto para delinquir, que quiere decir que varias personas hacen un convenio para comenzar a hacer lo malo, para ir a matar, a robar y a hacer cosas malas? Pero cuando hablamos aquí de lo bueno, hay unos hombres, hay unos adoradores que se pusieron de acuerdo para adorar. Se pusieron de acuerdo para presentar y entregar una ofrenda, oiga, y con cierto sacrificio, porque todo lo que ellos lo llevaron les tocó cargarlo seguramente, yo no sé si por el desierto, por la montaña, y cabalgando en unas bestias y yo no sé cuántas horas o días de viaje con una ofrenda, pero se pusieron de acuerdo con otros adoradores, dijeron, yo creo que ellos dijeron, vamos a adorar, vamos a ir donde está el rey, vamos a ir donde es que la estrella está mostrando, y vamos a ir, y oiga, y se ponen de acuerdo. Cierto que mis hermanos, que esto es bíblico. El salmista que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es decir, que esto es tan bíblico cuando se habla de que hay, es decir, nos ponemos de acuerdo, como cuando un hermano le dice a otro hermano, vamos a ayunar, ¿qué le parece? Vamos al culto, cuando vemos a otro desanimado, hermano, vamos al templo, vamos a escuchar el culto virtual, vamos a escuchar la escuela dominical y hay como un concierto, pero para lo bueno. Se ponen de acuerdo y vamos a hacer esto, vamos a orar por fulano, vamos a orar, vamos a hacer esto y aquello. Qué bonito eso, qué bonito eso. Qué bonito, qué maravilloso cuando familiarmente también nos ponemos de acuerdo para adorar al Dios vivo, para alabarlo por lo que Él ha hecho, por su misericordia, por sus bondades, como un hombre de Dios que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Parece que hubo como un acuerdo familiar, porque nadie podría decir eso si sus hijos, su esposa, no está de acuerdo como con esa participación para decir,
Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Qué bonito convenio, ¿cierto? Y se habla también de una decisión para adorarle, como el que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes verán si no sirven al Señor. Ustedes verán si no lo adoran. Ustedes verán si no alaban. Si hay alguien que no tiene razones, no está agradecido con Dios, pues no lo adorará, no le dará gracias. Oh, pero aquí hay una iglesia gloriosa que tiene razones para adorarlo. Él ha hecho grandes cosas para con nosotros. Él ha hecho inmensas cosas. El salmista dijo, si comenzáramos a enumerar una con otra y hacer una lista de cosas que Él hizo por nosotros, no podríamos enumerarla. Hermano, Dios ha sido bueno para con nosotros y por eso lo exaltamos y no me canso. Oh, como el coro que dice, y no puedo parar de alabarlo, y no puedo parar de adorarlo, podría decir en esta mañana. Bendito sea el Señor. Yo quiero que allá en tu casa también tú lo alabes. Yo quiero que allá en tu casa tú también lo adores. Los componentes de una verdadera adoración. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Una adoración íntegra, una adoración con sacrificio, una adoración con entrega, con el espíritu de dar, de ofrecer también. Amén, de ser una persona que abrió sus puertas, amén, del corazón a Dios en todos los aspectos. Y ya para terminar y último, es una adoración exclusiva y única. Qué bueno pensar en una adoración exclusiva y única. Recuerdo por allá un escritor que dice, mi amado es conocido entre 10,000. Eso nos da la idea que si en algún lugar hubieran 10,000 dioses bien vestidos, bien de pronto presentados, de pronto hubieran 10,000 dioses con buen perfume, con no sé qué, de pronto unos muñecos bien vestidos y que los pueblos llaman dioses. Él dice, mi amado es conocido. Si en algún lugar encontrara 10,000 o 20,000 dioses pidiendo adoración, mi amado es conocido. Yo reconocería a Jesucristo entre 10,000 dioses y lo seleccionaría solo a Él y lo adoraría solo a Él, porque Él es el único que merece gloria, merece honra, merece adoración. Él es el único. Es una adoración exclusiva, mis hermanos. Me gusta mucho, me fascina aquí lo del verso del capítulo 2. Oiga, el verso 11 que dice que los adoradores al entrar en casa vieron al niño con su madre María y dice postrándose no dice la adoraron, sí dice lo adoraron. Es decir, que cuando ellos entran al sitio donde está María y el niño, ahí está María y ahí está el niño. Oh, pero qué glorioso cuando el texto dice, se postraron de una vez. Algunos dicen que eran 4 los reyes o los adoradores. Otros dicen, bueno, que eran 3. Así sean 4 o sean 3. Pero a mí lo que me gusta de esto es la expresión que hay en una verdadera adoración. Y en este caso, ellos no adoraron a María. Qué pena, pero María no es digna de adoración. Ellos aquí dice la Biblia que postrándose adoraron a Jesús. Oh, María se quedó a un ladito. Y yo creo que María también de mirar como buena persona espiritual, que cuando mira a otro adorando, es contagiado por esa unción, por esa actitud expresiva de adoración. Yo creo que María adoró al Señor junto con ellos, porque aquí el único digno de ser adorado, de ser exaltado, sigue siendo Jesucristo, el que nos dio a nosotros la vida, la salvación, el perdón de los pecados, y nos ha dado tanto a nosotros. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno hoy, hermanos, que entre tantas cosas que exigen adoración, incluso como el mismo celular y la tablet y la tecnología de hoy y el dinero y el trabajo. Algunos están adorando más a su trabajo que al mismo Dios.
Algunos adoran más a su celular que al mismo Señor. Oh, no se puede permitir que algo se convierta en una idolatría para nosotros. Hay que adorar al Señor Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué buen ejemplo de adoración única y exclusiva. Qué buen ejemplo de estos hombres que van y adoran. Como quien dice, oiga, hay religiosos el día de hoy que si hubieran sido ellos cuando llegaron allá, habrían echado a un lado a Jesucristo. Vete para allá, Jesucristo. Y habían adorado a María, porque hoy hay gente que le está dando la espalda al Señor, que es el digno de la adoración, y se la están dando a María o a otros dioses. Eso lo digo con mucho respeto, pero es que es verdad. Pero qué bueno es tener una adoración exclusiva al Señor, al que merece la adoración. Y esos hombres adoradores nos dan un gran ejemplo. Y es que es bíblico, porque la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué bonito, hermano. Yo quiero, hermanos, hasta aquí, vea qué bonito los componentes de una verdadera adoración. Yo quiero que Dios me ayude a seguir recordando. Yo quiero que Dios me ayude a continuar adelante y hacer uso de hoy en adelante a los componentes de esa verdadera adoración. Número uno, una adoración íntegra. Una adoración con sacrificio. Si toca, si es necesario sacrificarnos, nos vamos a sacrificar. Qué bonito. Una adoración relacionada con humildad, con sinceridad, reconociendo la propia pequeñez, porque aquí el único grande es el Señor Jesucristo. Una verdadera adoración de gente que parece extraña y que no tuviera nada que ver con adoración, como si no fuera cosa de ellos, pero es una adoración, oiga, que la hacen porque ellos están sintiendo en sus almas y en sus corazones ser verdaderos adoradores. Una adoración relacionada con entrega. Oiga, una adoración relacionada con un ejemplo de gran sacrificio. Es el ejemplo de sensibilidad espiritual. Una adoración con el ánimo de contagiar a otros, de invitar a otros a hacer la adoración. Qué bonito, vamos a adorar, vamos al templo, vamos a ir el culto. Qué bonito eso. Y finalmente, punto 8, una adoración única y exclusiva. Yo no puedo desviarme de la verdadera adoración. Hermano, te invito para que hoy te conviertas en un adorador de verdad, verdad. Adora a Dios en cuando las puertas de la capilla estén abiertas. Adora a Dios en cuando ahora no nos podemos sentar en una silla dentro del templo. Adora a Dios en cuando todas las congregaciones del país tienen sus puertas cerradas. Adora a Dios en cuando el gobierno esté diciendo de pronto, no pueden congregarse, no puede, pero yo puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Recuerdo esto y quiero relacionar con la adoración que habló Jesucristo en San Juan capítulo 4, cuando el Señor dijo: viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Es decir, que van a adorar desde cualquier parte, van a adorar desde cualquier lado, porque ellos tenían el concepto de que solo en Jerusalén se podía adorar al Dios vivo, y que si no era en Jerusalén, la ciudad pues del rey, entonces no se podía adorar. Y tenían unos montes exclusivos donde le daban adoración a Dios, y que de pronto era en tal o cual monte, o que había que ir a tal exclusivo altar. Oiga, qué tremendo está relacionado esto con la vida y la situación que hoy tenemos, porque en realidad hoy hay que adorar a Dios, hermano, desde la cama, desde la alcoba, desde el comedor, desde allá, incluso desde el patio donde usted esté, sentado en su silla, acostado en la cama. No está abierta las puertas del templo, de la iglesia, de la capilla, pero tú puedes adorar, porque viene la hora cuando ni en este monte, amén, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y por eso Él dice, oh, viene la hora, amén, gloria al Señor, cuando Él dice,
porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Amén, que le adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero adorar en espíritu y en verdad al Dios vivo. Yo tengo el honor, amén, de invitarle a adorar al Dios vivo. Para mí sería vergonzoso invitar a otro a darle la gloria, de adorar a otro que no sea Jesucristo. Pero bendito sea el nombre del Señor. Porque es que hay gente que tiene muchos santos. Tienen un santo para cada día, un santo para cada cosa. Y tienen un santo para cada día. Es decir, que si el año tiene 365 días, habrían 365 dioses. Oh, pero gloria al Señor, porque esta iglesia que adora y ha conocido la doctrina del nombre poderoso de Jesucristo, tiene un solo Dios para los 365 días y no 365 días o dioses para cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, y si tocara en esta humanidad o las generaciones implicaran muchos siglos, muchas décadas, hay un solo Dios para los siglos y hay un solo Dios para las décadas y para los años. Bendito sea el Señor, y Él es el Señor Jesucristo de Nazaret, el dueño de la iglesia, el que murió en el Calvario, el que derramó su sangre, el que nos dio salvación, el que nos regaló la bendición de arrepentimiento y perdón de pecados para ser herederos de una salvación grande. Mi hermano y mi amigo, es una bendición. Yo quiero invitarlo para que el día de hoy vamos a poner en práctica la palabra del Señor. Vamos a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice y convirtámonos en verdaderos adoradores del Señor, con todos los complementos de una verdadera adoración. Oh, Dios les bendiga, mis hermanos. Siento a Dios aquí en esta mañana. No sé, Yulita, si podemos cantar al Señor por algunos momentos y darle gloria al que todo se la merece en esta preciosa oportunidad. Todavía el Señor está buscando un adorador que levante su voz y abra sus labios y glorifique a Dios, y glorifique a Dios. Espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador. Todavía el Señor está buscando un adorador que levante su voz y abra sus labios y glorifique a Dios, y glorifique a Dios, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador.
adorarte. Yo quiero adorarte. Solo quiero una y otra vez adorarte y bendecirte. Yo quiero bendecirte hasta que no quede nada de mí. Yo quiero bendecirte y exaltarte y exaltarte. Yo quiero exaltarte hasta que gobiernes hoy mi vida, mi Señor, y adorarte y exaltarte con todo mi amor y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser y adorarte y exaltarte, Señor, con todo mi amor y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser, de lo más íntimo de mi ser, de lo más íntimo de mi ser. Gloria a Jesús. Aleluya, bendito el Señor Jesús. Vamos a dar gracias en esta preciosa mañana por, bueno, ya el mediodía casi